Bueno, y hablamos ahora de los jubilados, como lo mencionaba Carla hace algunos minutos nada más antes de ir a la pausa, la variable del ajuste, un sector que sufre muchísimo y que lamentablemente ahora con cuestiones que tienen que ver con ganancias para sectores que lo pagan, ¿no? Está claro que la mayoría no entra dentro de esta categoría, se viene un ajuste realmente mayor. Vamos a hablar con personas que están jubilados, que son trabajadores pasivos y que están en esta situación. Los vamos a presentar, han llegado aquí los estudios de S5N, bueno, Luis Herrera, que es jubilado universitario, Carlos Izaguirre, médico, de Dulce Suaya, que también psicóloga jubilada, Pedro Torres, que también jubilado igual que Graciela, José de Guise, universitario, Dante Mamone y también Eduardo Caruncho. Gracias a todos, y Dulce también por estar aquí en el día de hoy. Bueno, situación compleja, no sé quién quiere empezar porque estamos viendo que es un sector que ha tenido un incremento enorme, por ejemplo, de medicamentos, donde vienen perdiendo, lamentablemente, con la reforma que se hizo del cálculo de movilidad jubilatoria. El que quiera comenzar... Le pedimos que primero diga el nombre y comience. ¿Quiere que empiece yo? Sí. Mi nombre es José de Guisa, mucho gusto. Bueno, lo cierto es que pertenecemos a una parte de la sociedad argentina que está siendo diezmada. Está siendo diezmada de la peor manera, de la manera más cruel. ¿Por qué motivo? Porque pertenecemos a una franja etaria que necesita, para vivir, medicamentos. Bueno, prácticamente son inaccesibles para una enorme cantidad de jubilados que directamente no consumen la medicación que necesitan y sencillamente mueren. Sencillamente mueren. A esto se agrega, se suma, la carestía de los servicios públicos. Por ejemplo, calefaccionarse en invierno para un jubilado, si bien puede ser letal, por lo menos como mínimo coadyuva a que se agrave la patología que pueda tener. Entonces, esto es realmente psicopático, es realmente de una crueldad extrema. Y el gobierno lo hace sabiendo perfectamente bien lo que hace, como sabe perfectamente bien lo que hace absolutamente en todas las políticas que lleva a cabo. Es un gobierno formalmente democrático, pero en la realidad de los hechos tiene características de dictadura, porque dicta políticas que no prometió para acceder al gobierno, sino que dicta políticas exactamente contrarias a todo lo que dijo que iba a hacer, a todo lo que prometió, de tal manera que tiene características dictatoriales y una formalidad democrática. El pueblo tiene que darse cuenta, tiene que tomar conciencia de que en algún momento el que no es jubilado lo va a hacer. Y si se ataca lo que hoy quieren atacar, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es realmente la gran joya de la abuela, con 70.000 millones de dólares de fondo hoy realmente, si lo atacan y logran hacerlo, el jubilado del día de mañana no va a tener de dónde sacar dinero, porque no va a haber de dónde poder pagarle. Esto tiene que ser muy claro para el pueblo argentino, tiene que ser prístino. Si no lucha, su futuro va a ser absolutamente negro, como es negro hoy el futuro y la actualidad de muchísimos jubilados que, reitero, no pueden llegar al medicamento, no pueden llegar a la alimentación apropiada, no pueden llegar a un médico, porque han saqueado también lo que era la obra social de jubilados conforme la mejoría que había tenido en los últimos 12 años peronistas. Entonces, también en esto hay que poner mucha atención porque esa obra social está siendo saqueada. Ya ni siquiera tienen médicos para poder ser asistidos. Cuidado, es un genocidio que va a llegar a otras clases sociales, como a la trabajadora. Lo que se ve es que no es que no lo ven, que no lo quieren ver. Digo, cuando desde el propio INDEC hablan de 20.000 pesos para no ser pobre, estamos hablando de una masa de jubilados que roza la indigencia. Por eso es una política adrede. Esto no es accidental, claro. No es accidental, es adrede. Es a propósito. Claro. Hay alrededor de 8 millones de jubilados en todo el país y si le agregamos los pensionados son alrededor de 17 millones de personas, los pensionados de distinto tipo, los discapacitados, gente de Malvinas, todas estas personas, alrededor de un 80%, 85% de los 17 millones están bajo el índice de la pobreza. Yo quisiera comentar por lo menos qué es lo que yo siento en este momento. Yo, si bien puedo hablar como jubilado, no dejo de ser un trabajador. O sea, para mí el concepto que debe primar hoy en nuestro diario vivir es el de ser un trabajador. Este gobierno se ha dedicado
todo el tiempo a denostar al trabajo y al trabajador, y a aquel que defiende al trabajador, a los gremios, a los abogados laboralistas, los ha llamado mafiosos, cuando en realidad esa es la base de la riqueza, el trabajo es la base de la riqueza, las cosas que la gente aprende a hacer en la escuela, las cosas que la gente aprende a hacer en el taller de su padre o de algún vecino, eso se transforma después en trabajo real. Y, digamos, lo que ustedes hacen acá, esto no lo hicieron ustedes de la noche a la mañana. Ustedes tuvieron que aprender a manejar este medio para difundir lo que se conoce. Cada cual con su saber está contribuyendo a la riqueza de este país. Yo veo que mis hijos, tengo 4 hijos, tengo 9 nietos, el futuro para ellos está prácticamente de seguir esta política muy negro, muy horrible y de mucho sufrimiento. Recordame tu nombre, por favor. Luis. Luis, estás un poco en línea con lo que decía José recién, ¿no? Ustedes están pensando también en nosotros, los jubilados del futuro. Sin duda. Ustedes están, Todos vamos a ser jubilados. Porque nosotros como que lo vemos, bueno, ya no tanto, ¿no? Pero uno lo veía hace algunos años, Sí, muy, pero muy lejano, pero llega en algún momento de la vida. Y ustedes están hablando del Fondo de Garantía, esto que ya ha perdido además por estos movimientos macroeconómicos miles de millones de dólares, lamentablemente, de cotización, pero es el reaseguro para los que nos vamos a jubilar en algún momento. Sí, ¿cuál es tu nombre? Pablo. Pablo. Dulce, sí. Es cierto lo que decís, pero jubilarse era casi dentro de la actividad un proyecto de vida. Uno construía inclusive cosas para hacer post-jubilado. Actualmente es un peso que uno está cargando en la espalda sin poderla contener. Hay una serie de trastornos que la jubilación trae hoy. Te volviste un peso en la casa, en lugar de ser la abuela, como él decía, que va a estar con sus niños. Es un momento que uno espera dentro de su vida activa para poder disfrutar de algunas otras cosas que la vida también propone. Hoy parece ser un castigo. Y se volvió eso, Es un castigo. un peso, se volvió un castigo que uno no lo puede soportar. De una conflictiva, quedar sin trabajo y volverse... Y tener que pedir a los hijos, Exacto. ¿no? Digo, a ver, ahora esta pensión universal de adulto mayor que ahora va a ser más difícil de hacer también según el presupuesto. Ser una carga para los hijos cuando de alguna manera no venía siendo... No querés eso vos como jubilado, Pero por obviamente. por supuesto, yo creo que ninguno que está trabajador desea terminar su proceso de vida activa siendo carga. Sí, mira, pues, tu nombre, por favor, mi nombre es Pedro Torres, soy de Mendoza, soy jubilado gráfico y bueno, nosotros tenemos, en Mendoza padecemos 2 veces, digamos, una con Macri y otra con Cornejo, porque realmente Cornejo es un ejemplo, es el alumno más fiel de Macri, y con sus medidas, con sus decretos, con sus proyectos que instaura en Mendoza. Uno de ellos fue el ITELAULA, un proyecto del ITELAULA donde las maestras no pueden ni embarazarse, no pueden pedir licencia por embarazo, si piden licencia por embarazo pierden el presentismo. Y ahora con el otro proyecto que ha presentado ahora, que es el Código Contravencional, el cual es un código netamente nazi, digamos, porque nos recuerda los peores momentos de la dictadura. O sea, vos no podés estar en la calle más de 4 personas juntas, no puedes vender cosas en la calle, no puedes tener tus hijos no pueden faltar a la escuela, porque no es porque no falten, si faltan tus hijos te cobran una multa y está todo penalizado con multas, y si no lo pagas vas a la cárcel. Esa es la opción que nos da Cornejo. Y como jubilados padecemos las mismas necesidades y los mismos atropellos a nuestros derechos como todo el resto de los compañeros jubilados de todo el país. Nosotros en Mendoza, ya te digo, tenemos
ese lamentable hecho. Y bueno, como dice la compañera, acá nosotros ya pasamos una edad en la cual ya estamos en una edad que somos adultos mayores, o sea, pasamos ya, no somos en la tercera edad. Y en ese sentido nosotros queremos remarcar que como adultos mayores nosotros tenemos derecho a elegir cómo queremos morirnos y cómo queremos vivir. Entonces nosotros elegimos la lucha. Sí. Yo soy Carlos Izaguirre, soy médico y bueno, yo veo el problema de salud desde que me recibí, ¿no? Entonces, llevo 45 años de médico, trabajé 5 años en el Hospital de Lanús y 40 en Posadas. Así que yo veo al Hospital Posadas destruido, no hay plan de salud, no hay plan de educación, es decir, no hay plan de nada. Han despedido 1.300 compañeros en el Hospital Posadas. Probablemente hay gente que por ahí no cumplía, faltaba, se enfermaba, pero no pueden ser 1.300 personas en la calle. Nuestro servicio, que además, yo soy pediatra... Además se reemplaza. Sí. Si hay una persona que no está de acuerdo, se toma otro médico, ¿no? Yo soy pediatra, en pediatría llevo muchos años a hacer lo que era el servicio de pediatría. Claro. Y ya, por ejemplo, habían formado un equipo de cirugía cardiovascular, se desmembró totalmente. Exacto. No hay neurología, no hay ecografía infantil. El otro día se fueron a hacer unos pacientes ecografías y fueron a protestar a dirección porque no había. El doctor Kreuzer fue el que se fue, ¿no? Es cirujano cardiovascular. Sí, que fue el que se renunció por el equipo. Sí. Pero, por ejemplo, en ecografía infantil, el otro día fueron a hacerse ecografías y bueno, gente como no había personal, fue a protestar a dirección y entonces, dirección no, bueno, ¿qué pasa ahí? Pero, doctor, era el director, usted lo acaba de echar. A uno lo jubiló, al otro lo echó. Entonces, pues manden a cualquiera, ¿no? No es así. La ecografía lleva años formarse, claro. No puede hacer, uno no puede ser tan negligente de hacer una ecografía, un ecografista de adultos que es otro paciente. El niño no es un adulto chico, es un niño. Pero hay muchas cosas. Yo veo en los jubilados el problema de la alimentación. Es decir, con lo que gana un jubilado, la alimentación balanceada que tiene que tener cualquier persona, aunque uno cuando llega a cierta edad por ahí no come tanto como un chico, pero tiene que ser balanceado, tiene que tener carnes, frutas, verduras, harina. De la salud. Yo creo que lo que han aumentado los alimentos es nada que ver con la inflación que tenemos, mucho por encima. Muy por encima. Así que hasta el kilo de pan, lo que vale. Es terrible. Y la salud está, por ejemplo, OPAMI, un hospital que yo lo he comprobado porque tuve un familiar internado que es el César Milstein de PAMI, lo están desmantelando también. Y sí, bueno, como trabajador de la salud esto te impacta y te llega muchísimo más. Eduardo, ¿cuál es tu caso? Yo lo que quería hablar era de lo siguiente. Ahora hay un planteo de que las jubilaciones que fueron por moratoria, en algún momento como que las querían sacar. Yo fui trabajador de Molinos Río de la Plata, en Avellaneda, un lugar donde hubo 21 desaparecidos en la época de la dictadura, 18 trabajadores, 2 compañeras de esos trabajadores y un niño. Hoy, esos compañeros los compañeros que después siguieron trabajando, hoy cuando se han ido a jubilar, los aportes de Molinos Río de la Plata no aparecen. Y entonces esos compañeros sí o sí se tienen que jubilar por moratoria. Porque no es que el compañero no quiso aportar, sino que la empresa no le aportó. Claro. Pero además no tiene posibilidad de reclamarle a Bungibor, porque Bungibor le vendió a Pérez Compan la empresa. Entonces, no solamente nos jubilamos con una jubilación de miseria, sino que cada vez tenemos más inconvenientes de poder quedarnos peor, sin ni siquiera eso, porque una jubilación
los compañeros que alquilan apenas si le alcanza para abonar una pieza en una pensión. Es clarísimo, no alcanza para nada. 8.600 pesos es una locura y estamos hablando de una jubilación mínima. Tu caso. Sí, mi nombre es Dante Mamone, soy de la agrupación La Dorrego, pertenecemos al Frente de Mayores Buenos Aires. Bueno, mi caso es, yo cobro la mínima, estoy en un nivel indigente, o sea, sí, claro. O sea, no me alcanza para nada. Lamentablemente. Yo escuché decir al ministro Duhovne que uno de los problemas para llegar al déficit cero eran las jubilaciones. O sea, somos víctimas y a su vez victimarios. O sea, nosotros somos los responsables de no tener el déficit cero. La verdad que da mucha bronca. Sí, por no haber aportado, cuando además los últimos datos arrojan que ahora hay más trabajo en negro. Y sí, ¿no? Y a la gente no le queda otra, tiene que sobrevivir, no es que uno quiere trabajar en negro, no es responsabilidad del Estado y de la empresa también. El compañero antes, Macri decía, bueno, prometía empleo de calidad y ha logrado precarizar a la mayor parte de los trabajadores argentinos. Caída de puestos de trabajo. Sí. Directamente. Completanos la idea, por favor. Sí. Bueno, nosotros somos una generación que la luchamos y yo creo que la tenemos que seguir luchando. Yo pensaba que a esta edad íbamos a estar tranquilos, pero tenemos que salir a la calle. Solamente le digo a los jubilados que no se queden en sus casas, lamentándose, mirando televisión, y que bueno, que se acerquen a las agrupaciones de jubilados y que hagamos una masa crítica para... Lo único que tenemos es eso, y la solidaridad de los trabajadores en actividad y los sindicalistas, fundamental. Muchísimas gracias. Gracias a todos, muy amables. Por haber venido, esperamos que sean escuchados y gracias por mantenerse tan activos, ¿no? Y con tantas ganas de expresarse, son realmente un ejemplo. Gracias. Gracias.